Lo de las marcas, ¿no? Ah, Los bueno, tipos de marca. perfecto, perfecto, ahí nos quedamos entonces, muy bien. Entonces, estamos recapitulando, así que me dé un tiempo más para que se terminen de conectar. Estábamos comentando precisamente el día de ayer lo que era la parte de la estrategia del mix de la mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, la mezcla más bien de la mercadotecnia, que partíamos de la base de las famosas 4P, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, y empezamos a analizar cada una de esas 4P, iniciando siempre con el producto, porque el producto es la variable por excelencia de la mezcla de mercadotecnia. Si no tenemos un producto, vano es lo demás, o sea, si no tenemos un producto, ¿a qué le vamos a poner precio? ¿A qué le vamos a hacer promoción? ¿En dónde vamos a tener un punto de venta o dónde lo vamos a almacenar? Entonces, el producto o la primera P, por ponerle un orden, sería la variable por excelencia en la estrategia de mercadotecnia o en la mezcla de mercadotecnia. Entonces, es importante siempre el producto o el servicio y empezábamos a hacer el análisis del producto en cuanto a qué características debe de tener nuestro producto y características que tenía que ver obviamente con aspectos del diseño, del envase, de la marca, de la etiqueta, del empaque, de la textura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también veíamos y analizábamos que también era importante los beneficios que nuestro producto le va a aportar al consumidor que lo compra. Sobre todo cuando tenemos o nos enfrentamos a ciertos consumidores que son muy sensibles al precio y que siempre hacen una valoración entre lo que pagan y lo que reciben. ¿Sí? Habrá quienes, para unos un precio puede ser muy alto y para otros puede ser un precio muy bajo. Y eso también va a depender psicológicamente de la relación entre lo que yo pago y lo que yo recibo. Si yo estoy pagando, por ejemplo, un Apple Watch, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, probablemente el precio sea entre 10,000, 12,000, dependiendo del estilo también, ¿no? Y de la edición que sacan, pero a lo mejor yo puedo relacionar ese beneficio entre lo que estoy pagando y lo que estoy recibiendo como producto. Entonces, puedo decir, el precio fue bueno porque recibí un producto bueno. El problema se suscita cuando hago el pago de algo que puede ser elevado y lo que estoy recibiendo no cumple con mis expectativas, no me satisface como cliente o como consumidor. Entonces también era parte de los análisis de nuestro producto y también veíamos los atributos que eran, eso sí lo vimos, ¿no? Los tres tipos de atributos físicos, los atributos industriales y los atributos psicológicos. En ese sentido, ahí empezamos a analizar cuestiones ya muy particulares sobre etiquetas, sobre el diseño de marca, del envase, y ahí creo nos quedamos en la cuestión de la marca. Pero antes, pues bueno, es importante también saber que en el producto o en el servicio que nosotros vamos a ofrecer a nuestro mercado, es importantísimo desarrollar una ventaja competitiva. Las ventajas competitivas se basan prácticamente en 4 rubros fundamentales que nosotros necesitamos desarrollar y como literalmente se dice, necesitamos imprimirle nuestro producto y servicio. Y no sé si lo comentamos, pero esas cuatro fuentes de ventaja competitiva, pues una era prácticamente los precios y los costos. O sea, tendríamos que trabajar en una buena estructura de costos para poder manejar un buen precio y que éste fuera competitivo. Eso es importantísimo. Y esa es una ventaja competitiva porque entre menos gastos y costos tengamos asociados a nuestro producto o servicio, el precio que vamos a manejar va a ser todavía mucho más flexible, más atractivo para el consumidor. Y obviamente para la empresa porque le va a dejar muchos más beneficios. Beneficios me refiero a beneficios económicos que después se traducen en utilidades. Esa era la primera fuente. Otra fuente, habíamos dicho que era la fuente de la innovación. O sea, entre más sofisticados sean nuestros productos en cuestiones y asuntos de innovación, obviamente el cliente iba a aceptarlo de mejor forma. Y cuando hablo de innovación, no es precisamente crear un producto nuevo a partir de cero, sino que hacer modificaciones y agregarle elementos diferenciadores a algo que ya existe. ¿Ok? Entonces, en ese sentido,
tendríamos que trabajar la parte de la innovación, de la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego teníamos la otra fuente de ventaja competitiva, que era la capacidad de respuesta. O sea, qué tan hábiles somos nosotros como empresa o qué tan rápido es nuestro proyecto para dar una respuesta positiva a una solicitud o a una necesidad específica o manifiesta de un consumidor. Y hablábamos y decíamos, llámese una garantía, ¿sí? Una insatisfacción de un producto que recibió en mal estado. Y eso se da y se puede dar cuando se manejan asuntos por mensajería, por ejemplo, ¿sí? Entregas a domicilio. Y ahorita se me viene a la mente, entre otros ejemplos, se me vino a la mente lo que el dueño de la Brújula Pizzería, que bueno, bien lo conozco en la cuestión de las redes sociales y he conversado con él. Él hacía un comentario la semana pasada que le hicieron un pedido de la Brújula y cuando le llega el producto a través de Rapid, que el Rapid vendría siendo el intermediario, no es propiedad de la Brújula Pizzería o no es propiedad de un negocio, sino que es el intermediario que sirve para hacer la entrega cuando se hacen solicitudes. En ese sentido, cuando llega la pizza al domicilio de esta persona, de acuerdo al comentario que él expresaba, pues le entrega una pizza y toda hecha bola, toda revuelta, ¿no? Por el manejo que tuvo la persona de Rapid en la moto, pues la pizza llegó a hecho un masacote, como literalmente se dice, ¿no? Entonces, esta persona se comunica con ellos y expresa su insatisfacción, no tanto con el producto en sí de la brújula, sino como en el estado en que llegó por la empresa que se contrató, que fue Rapid. Entonces, una capacidad de respuesta, aunado a este ejemplo, es que el dueño de la brújula o los de la brújula, lo primero que hicieron fue, no se preocupe, le vamos a hacer una nueva pizza y personalmente yo se lo voy a entregar a su domicilio. Y así fue como ellos respondieron a una insatisfacción de un cliente. ¿Sí? Entonces hicieron una pizza de nuevo y fueron y se la llevaron. Bueno, el dueño fue personalmente y se lo entregó en su domicilio y fue la manera en que pudo conservar ese cliente. Hay que recordar que el hacerse de clientes es fácil, lo difícil es mantenerlos. Y sobre y basta con que tengan una mala experiencia, como este ejemplo que acabo de poner, que fue real, ¿sí? Para que ya no vuelvan. ¿Sí? Y todavía más si le sumamos a eso, a que empiezan a hacer los malos comentarios, y aquí probablemente sin pensarlo podemos hacer un mal comentario y nos llevamos, como se dice, de corbata a la Brújula Pizza, que es la empresa que hizo la pizza, pero que no fue culpa de ella, porque al final de cuentas ella entregó un buen producto. Sin embargo, la empresa Rapid, que es la que entrega, ese fue el verdadero problema, pues, ¿no? Entonces muchas veces nosotros actuamos sin pensar o de manera inconsciente o así de manera así muy brusca y no medimos las consecuencias. Y un mal comentario se lleva a otro y en un momento y abrir y cerrar de ojos está en todo el mundo, no nomás en Hermosillo, ¿no? Entonces eso provoca muchas veces eh, situaciones inesperadas y riesgos financieros para las empresas. Entonces, la capacidad de respuesta se mide en función de eso. Si me ponen una queja o se utiliza, es muy común utilizar buzón de sugerencias y quejas. Si lo vamos a poner es precisamente para darle seguimiento a lo que los clientes depositen en ese sobre, en esa cajita o digamos en esa parte de una red social donde uno puede expresar sus sentimientos o sus pensamientos. Si lo van a hacer, entonces hay que darle seguimiento, porque muchas veces el cliente dice, ¿para qué? ¿Para qué le voy a pedir algo? ¿Para qué voy a opinar si al final de cuentas no me toman en cuenta? Entonces, tenemos que hacer de esa forma. ¿Sí? Entonces, la capacidad de respuesta se mide de esa manera. ¿Qué tan rápido respondemos ante una solicitud de un crédito? Si nosotros vamos a utilizar el sistema de crédito en las ventas, porque las ventas pueden ser a crédito, pueden ser a contado o la combinación de ambos. ¿Ok? Y la otra fuente de ventaja competitiva es aquella que está asociada a la calidad. Y no precisamente la calidad de un producto o de un servicio, sino la calidad del servicio que nosotros recibimos de las personas que muchas veces están detrás del mostrador. ¿Ok? Entonces, muchas veces esa calidad en el servicio implica mucho para que un cliente ya no regrese. Entonces,
hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la calidad en el servicio se mide desde dos puntos o desde dos ángulos. Uno son las expectativas que el cliente se crea alrededor de un servicio que le van a proporcionar. Es decir, todavía no se lo proporciona y yo me creo expectativas. Por el otro lado está la percepción, es decir, después de haber recibido el servicio, digo, esto fue lo que yo recibí y hago la comparación, jóvenes, entre lo que yo esperaba y lo que yo recibí. Si lo que yo esperaba es mayor de lo que yo recibí, entonces se convierte en una insatisfacción. ¿Sí? Es una insatisfacción. Sin embargo, si lo que yo percibí fue mayor de lo que yo esperaba, es decir, la persona me trató, pero o sea, yo iba con algo y resulta que no, me recibió con un abrazo y con un mensaje de buen día, que tengas excelente, bueno, lo que ustedes gusten y quieran, pero si esa percepción es superior a la expectativa que me formulé al inicio, entonces estoy siendo satisfecho. Y es la forma en que se mide la calidad en el servicio. ¿Sí? Entonces hay que tener presente muy bien eso. Y muchas veces la calidad en el servicio es muy protagonista, por ejemplo, en los lugares donde uno acude a hacer o a realizar pagos o a realizar trámites. ¿Sí? Entonces muchas veces uno acude a una dependencia a hacer un pago y de por sí uno ya va con esa predisposición de tener que dejar dinero a cambio de un servicio y todavía que te traten mal, pues imagínense el nivel de percepción de la calidad del servicio, cómo esta se queda muy por debajo por las expectativas que yo me creé. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces, y eso sucede mucho, por ejemplo, en los bancos, en las oficinas de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal, federal. Y por mencionar un ejemplo, hoy tuve una experiencia muy mala en la mañana, que fui a la tesorería del Ayuntamiento de Hermosillo a realizar un pago y la verdad la niña que me atendió, híjole, no desayunó, se levantó de mal humor, se enojó con el novio, con el esposo, no lo sé. Pero la verdad, yo creo no merecía yo ese trato que me dio la muchacha y la verdad salí muy decepcionado, aparte que tuve que pagar, porque a eso iba a ser un pago de un trámite y todavía me trataron mal. Pues entonces, yo soy una persona que cuando sucede estas situaciones, yo siempre me quejo, ¿eh? Yo siempre me quejo y pongo mi buzón y de hecho lo voy a hacer ahorita en el buzón del ayuntamiento, tengo el nombre de la persona porque en la papeleta que me entregó, pues ahí dice que fui atendido por la cajera fulanita y la verdad, yo creo que no merecemos, nadie merece un trato de esa forma, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra esta parte de la calidad del servicio. Hay que amar lo que nosotros hacemos, porque si no amamos o no nos gusta hacer lo que hacemos, entonces ¿para qué lo hacemos? No tendría sentido hacerlo. Si lo estamos haciendo nada más porque nos van a pagar cada 15 días, pues yo creo que estamos equivocados de trabajo. ¿Sí? Mejor regrésate a tu casa y espera que cada 15 días, como en Estados Unidos, te llegue tu cheque por correo electrónico, por correo postal. Porque de otra manera, pues no tendría sentido, pues, ¿no? Entonces, sí tendríamos que trabajar mucho y ser muy selectivos al momento de instalar o echar a volar una empresa. ¿Quién va a ser el personal o las personas que van a estar al frente de nuestro producto, es decir, en los puntos de venta? Eso es muy importante. ¿Quién vamos a poner en un punto de venta? Porque recuerden que el punto de venta es la parte medular donde se da prácticamente la relación pública entre la transacción entre el bien, entre el vendedor y el comprador. ¿Sí? Entonces hay que poner siempre una persona empática, una persona flexible, simpática, simpático, etcétera, etcétera, ¿no? Que trabaje y que sepa trabajar muy bien la inteligencia emocional. Eso es importante. Y de hecho ahorita, bueno, no sé si se los había comentado, pero bueno, ahí lo tengo y después ya lo platicamos después. Pero ya salieron, hay personas ahorita, de hecho hay una autora francesa que acaba de sacar ahorita las competencias post pandemia, ¿no? O sea, las competencias que necesitamos nosotros desarrollar post pandemia. Y una de las competencias que van a empezar a solicitar ahorita las empresas al momento de contratarlos y quizás les toque a ustedes el año que entra, es precisamente el manejo de las emociones. Porque esto de la pandemia, lejos de verlo como una crisis o verlo de la parte negativa, lo tenemos que ver como un aprendizaje.
necesitamos verlo como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, ¿sí? Entonces, en este juego, porque yo lo he llamado juego, en este juego de la pandemia, pues tenemos que participar todos en equipo, tanto los padres de familia, de los alumnos, ustedes como estudiantes, los profesores, las autoridades y la sociedad en general. Entonces es importante en ese sentido el manejo de las emociones, porque no ha sido fácil para muchos, yo creo que para todos, estar en confinamiento 5 meses. Y entonces hay un juego de emociones, de ansiedad, depresión, de coraje, de satisfacción, insatisfacción, de tristezas, etcétera. Y más si le sumamos la pérdida, como ha sido mi caso, pérdida de familiares, pérdida de amigos, ha habido pérdida de compañeros de trabajo en la UES, de algunos maestros han fallecido por COVID. Entonces, todo esto se crea una serie de sentimientos encontrados, entonces hay que saber manejar las emociones y es una de las competencias que van a pedir ahora pandemia. Y otra que me llamó mucho la atención, bueno, no me llamó la atención, pero eso es obvio, ¿no? Pero ahora lo van a recalcar más, el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Necesitamos, yo creo que esto ha sido una gran oportunidad para todos, el saber picarle a la computadora, manejar una plataforma, manejar otra plataforma. Ahí Miguel, yo le agradezco, me ha estado apoyando ahí en el manejo de algunos software, de algunos tutoriales, o sea, todas esas competencias son las que nos van a pedir las empresas, porque necesitamos, porque ahora en esta nueva modalidad virtual necesitamos empezar a desarrollar competencias relacionadas con el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces es importante. Y así se mencionan una serie de competencias, otras son las competencias que tienen que ver con la conducta, que es las competencias de resiliencia, saberse levantar de un fracaso, las cuestiones de adaptación, ¿sí? De adaptación es importante adaptarnos y una prueba mágica ahorita es adaptarnos a estos nuevos entornos de aprendizaje, a esto que la pandemia nos está presentando y pues que necesitamos tomarlo en cuenta, ¿no? Y aprender de ello. ¿Ok? Entonces yo creo que ya nadie más se conecta, voy a presentar lo que nos corresponde el tema del día de hoy. ¿Sí se está viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, ok. Carolina me comentó ahorita que nos habíamos quedado en lo que es la marca. Todo esto ya lo vimos, ¿no? En todos los atributos, esto ya lo vimos. Nos quedamos en la marca y pues creo que ya habíamos comentado que la marca pues es prácticamente el nombre, el término, todo lo que es el diseño más bien o la combinación de estos elementos, pueden ser gráficos, pueden ser elementos visuales, pueden ser elementos textuales, todo esto puede ser combinación o puede ser únicos o individuales, perdón, y que nos va a identificar ante los vendedores como nosotros los fabricantes. Perdón, nos va a identificar con los consumidores desde el lado desde el punto de vista como fabricantes o como vendedores o comerciantes. ¿Ok? Entonces, la marca vendría siendo todo esto, ¿no? Y vamos a encontrar una infinidad de marcas. Y yo les comentaba que era muy, muy importante que antes de lanzar o hacer un lanzamiento al mercado de nuestro producto con la marca que nos va a identificar, era muy importante era muy importante cerciorarnos que esa marca, ese logotipo, ese letrero, ese término no estuviera siendo utilizado, ni mucho menos que estuviera patentado o estuviera registrado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual Industrial por otra unidad económica, o sea, por otra empresa, porque nos vamos a meter en problemas legales, problemas de demanda, y lo mejor que nos podría ir es que imagínense, le voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que lanzamos al mercado después de cortar el listón y beber unos canapés, un champán y todo el rollo, y nos decidimos a lanzar al mercado 10,000 productos, porque así está proyectada nuestra cuota de mercado o nuestro mercado meta. Y lanzamos 10 productos muy bonitos con nuestra marca, nuestro letrero, nuestra insignia, nuestras etiquetas, contratamos edecanes para la fiesta, para los puntos de venta, promociones, etcétera, etcétera. Y a los 3, 4, 5 días después de haber hecho nuestro lanzamiento, nos llega un requerimiento
nos llega una demanda de que en el estado de Guanajuato, hay una empresa que tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el mismo logotipo que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo mejor que nos va a poder pasar es que llegue la autoridad fiscal y nos retire del mercado todo el producto que aún no se ha vendido y no nos va a confiscar. Y lo que ya se vendió, tendríamos que pagar una regalía por el uso de una marca que ya está registrada. Entonces, imagínense. Y aparte las multas que todo esto corresponde. Entonces, antes de mandar con un diseñador gráfico, mandar a hacer nuestra marca muy bonita, nuestra idea creativa, tenemos que cerciorarnos de que no se esté utilizando y que no esté registrada esa marca, ese eslogan, ese término, ese letrero. Y para eso tenemos que acudir a las instancias correspondientes, y una de ellas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y hay consultorías, como por ejemplo, y voy a mencionar donde ahorita están realizando sus prácticas profesionales tanto Carolina como María del Rosario. Por ejemplo, la empresa Novatec se dedica precisamente a esto. Se dedica, y conozco yo a los dueños porque fueron mis estudiantes, fueron mis tesistas, etcétera, y tengo una relación muy estrecha con ellos de amistad, y siempre me han apoyado, ¿no? En ese sentido, y ellos precisamente se dedican al registro de marca. Entonces, ellos ofrecen este servicio de hacer una búsqueda intensa o intensiva en las mejores bases de datos para saber si tu marca que tú quieres registrar cumple con ciertos parámetros de fonética, parámetros de visuales, de colores. Hay una serie de situaciones ahí que no es mi fuerte, pues, pero que poco he aprendido, pero sí tienen que hacer una búsqueda para poder someter ante las instancias gubernamentales o las instituciones que le corresponden, el someter el registro de esa marca para que ustedes sean los dueños de la marca. Hay marcas que caducan cada 5 años, cada 10 años, igual las patentes tienen sus fechas de caducidad y hay que estarlas renovando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, jóvenes, porque si no, vamos a meternos en problemas. Y luego, pues ya veíamos lo que eran las marcas, podíamos ver lo que era la marca nominativa, ¿sí? Es cuando se registra solamente el nombre, veíamos algunos ejemplos. Veíamos las marcas figurativas o innominadas, que también se le llama, que son las figuras, los gráficos, los símbolos, que con el solo hecho de verlo ya sabíamos a qué empresa se estaban dirigiendo o nos estábamos dirigiendo, ¿no? Y luego teníamos las mixtas, las que incluyen a ambos, ¿no? Tanto letreros o cuestiones visuales, textuales, como los gráficos. Y ya veíamos, por ejemplo, Telcel, aquí está la parte textual y en el lado izquierdo está la parte gráfica, igual que Microsoft, Aeroméxico, Tufes, y así vamos a encontrar algunos. En algunos de los casos, el textual con el gráfico deben de ir juntos. En algunos casos no pueden separarse porque entonces perdería la esencia. Si yo a esta figura, ¿no? Esta figura mixta entre nominativa e innominada, yo le quito la palabra Burger King y solamente me quedo con lo que es el gráfico, difícilmente, probablemente, digo yo, podríamos identificar que se trata de Burger King. A lo mejor se trata de las tortas o hamburguesas de Don Nacho, ¿sí? El de la esquina. Entonces, en este caso, Burger King sí tiene que ir junto, tiene que ser una mixta, tiene que ser mixto. Probablemente en Microsoft no suceda, porque si nomás vemos estos cuadritos, estos colores que ha sido característico de la marca, a lo mejor luego lo identificamos con Microsoft. A lo mejor alguien no sepa que este venadito, a lo mejor piensa que es de la UES, ¿no? Porque es berrendo y no es así, es de Tufesa, ¿no? Y bueno, así podemos encontrar Aeroméxico, ni se diga, con el sol, solo el símbolo gráfico, sabemos que se trata de Aeroméxico, ¿no? Entonces, esas serían las cuestiones de las marcas mixtas. Y a mí me hubiera gustado, y voy a tratar de hacerlo, ¿no? No les prometo nada, pero voy a tratar de hablar con José Carlos y con Daniel de ahí del grupo Novatec. Sí me gustaría que les dieran una plática
sobre el asunto del registro de marca, del registro de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de las patentes. Es muy importante para que ustedes lo consideren. Y es una plática muy amena que ellos lo dan en 50 minutos. O sea, es algo muy práctico. Por supuesto, no entran mucho en detalle. Déjenme hablar con ellos a ver si a través de alguna de las plataformas que se están utilizando, ellos nos podrían impartir, les podrían ustedes impartir la plática sobre el uso de las marcas, ¿no? Y cómo se registran. Maestro, Mándeme, dígame. no es una que nos dieron una vez el semestre pasado, creo, o antepasado, que, ay, no sé si me acuerdo, si mis compañeros se acuerdan, creo que era GPI, la empresa, no estoy segura, que estábamos en donde están las computadoras, donde está, ay, No, no sé. fíjate que no sé, fíjate que esta plática yo la llevé, se la llevé a mis alumnos tutorados, pero hace ya más de un año, cuando esos alumnos estaban llevando la materia de administración estratégica conmigo, tercer semestre, y yo les llevé esta plática ahí en el salón, en el D05, me recuerdo muy bien. Pero yo, en lo particular, con ustedes, no la he llevado. No sé si ya la llevaron y si gustan que llevar esta plática, con mucho gusto hablo con ellos y tratar de que se las imparte. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, sobre todo este rollo de cómo, del registro de marca, para qué sirve, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos manejan muchos ejemplos. De repente nos ponen ejemplos de la vida real de cómo estas marcas han ido trascendiendo a través de los tiempos y cómo, por ejemplo, nosotros podemos registrar una marca en diferentes estatus o en diferentes rubros, mejor dicho, que creo que se hablan de 48 rubros en los cuales uno los puede registrar. Hay empresas que tienen registrados en todos los rubros, es decir, entre más rubros tú tengas una marca, se dice que está blindada la marca. Es decir, muy difícilmente, sí, salvo los de Tepito en México, difícilmente te van a poder robar la identidad de tu empresa porque la tienes blindada por todas partes. Y aquella empresa que trate de simular algo parecido a lo que tú estás haciendo en cuanto al uso de la marca, inmediatamente se va a hacer acreedor de un requerimiento, de una demanda por parte de ustedes como poseedores de esa marca y que la tienen registrada en diferentes rubros. ¿Sí? El No que nomás. comenta, maestro, Mándeme. creo que el que comenta a mi compañera, creo que se llama Alan Guevara, algo así. Ah, sí, Guevara y asociado. No, pues era Ajá, competencia. ese fue el que fue a darnos la Ah, plática. ok, sí, sí, no, sí, es la competencia de mis amigos de ahí del grupo Novatec. No, pero la empresa Novatec da mejor el curso, ellos dan mejor la explicación. Pero bueno, ya si quieren, ya los dejamos ahí y si ustedes lo quieren, lo podemos hacer por ese medio, ¿no? Porque parece ser que se está gestando ahí que me vuelvan a dar otra vez el grupo de tutorías, este grupo, el de ustedes como tutorados. Entonces ahí nada más estoy esperando que se haga oficial y obviamente pues tratar de generar alguna plática que sea interesante tanto para la materia, pero también que les deje a ustedes un aprendizaje, ¿no? Y ahorita que estoy viendo el tema de marcas, yo creo que una buena opción sería esa. Y nunca está de más, pues, de que venga otra empresa también especialista con otra perspectiva, con otra ideología, obviamente la esencia es la misma, ¿no? Pero la forma de explicarte y de tratar de hacerte ver las cosas va a ser diferente, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Y bueno, yo creo que eso también es lo mismo, ¿no? No todo es logotipo, tenemos los isotipos, que son los gráficos, los logotipos, que son las palabras, los imagotipos, que es la combinación de palabra y símbolos, y tenemos los isologos, ¿sí? Que son cuestiones agrupadas, es decir, tanto el texto como la imagen están agrupados y difícilmente se pueden separar. Los imagotipos es una combinación que si esa combinación la podemos separar, pues la podemos convertir en un isotipo o la podemos convertir en un logotipo dependiendo. ¿Ok? Y bueno, creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Si mal no me equivoco, lo que es la plaza. O no sé si lo abordamos también, lo de la plaza, no recuerdo Ahí muy. se quedó. No, ahí nos quedamos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, la siguiente P de la mezcla de mercadotecnia es la plaza. No llevo un orden. Lo que sí siempre me gusta primero es ahondar en lo que es el producto, porque sin el producto no tendría razón las otras P. Entonces la plaza es donde, pues, ¿dónde lo vamos a vender? ¿Cuál es ese punto de venta?
Sí, sí, lo vamos a vender en nuestras oficinas administrativas o vamos a tener sucursales, vamos a tener diferentes puntos de venta, dependiendo del lugar que queremos atender y obviamente el segmento que vamos a tratar de satisfacer, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, dice que en términos generales, pues consiste precisamente en todas esas actividades o logística necesaria y suficiente para trasladar nuestro producto a los diferentes puntos de venta. Ya les había comentado, obviamente hay que buscar los sistemas de distribución más ad hoc o más apropiados a la empresa y obviamente las localizaciones más cercanas a nuestro centro de distribución o a nuestros puntos de venta, ¿no? Entonces, de repente podemos encontrar que nuestros almacenes están aquí en pueblitos y nuestro punto de venta está en Galerías Mall o está ya en Sendero, creo que es el que está allá para el cerca del parque industrial. Imagínense de punta a punta las cuestiones de combustible en cuanto al manejo de combustible, ¿no? Se incrementa mucho, pero bueno, será y serán los casos, obviamente, pero siempre tratar de buscar lugares estratégicos que nos permitan el acceso a los puntos de venta de manera muy rápida y donde haya mucha afluencia de posibles clientes potenciales y obviamente nuestros clientes reales. Entonces, esos son las plazas. Tenemos que trabajar bien la plaza. Y no nomás es, decidir en Galerías Mall o en Sendero o en Walmart del Río, sino también hay que trabajar la parte del diseño de la plaza, de la decoración de la plaza. Y ahí también está incluido también la cuestión de las personas que van a estar al cargo de los puntos de venta. ¿Sí? De esas personas que van a tener el trato directo con nuestro consumidor, con nuestro cliente real y también los clientes potenciales, porque ahí también es una tarea titánica de atraer clientes al punto de venta y obviamente hacerlos de la empresa y posteriormente trabajar poco a poco para que estos sean clientes leales. No es una tarea fácil. Lo más fácil es que el cliente se acerque con nosotros y atraparlo, como literalmente se dice. Lo difícil es mantenerlo. Y para mantener un cliente que sea constante en nuestra empresa, pues tenemos que trabajar en muchos aspectos, en aspectos de servicio postventa, la calidad en el servicio, la cuestión de la entrega del producto. Si tú prometes entregar un producto en menos de 24 horas, pues hay que lograrlo. Así, hay que luchar por ello. Ahora, muchas empresas ahora se protegen en ese sentido, ¿eh? Se protegen, por ejemplo, si ustedes hacen una compra en Liverpool y Liverpool te dice tiempo estimado de entrega, por ejemplo, compras ahorita y te dice tiempo estimado de entrega 13 de septiembre. Híjole, casi 3 semanas. Bueno, ¿y cuál es tu sorpresa? Que al cabo de una semana te llega el producto a tu domicilio. Entonces, que es con doble fin. Por un lado, ellos se protegen porque saben que si no lo entregan después del 13 de septiembre, puede haber inclusive cancelaciones, puede haber malos comentarios, pero si lo entregan antes, se pueden llevar una estrellita extra, ¿no? No, wow, no, Liverpool te dice que te lo va a entregar en tal fecha y te lo entrega luego. O Mercado Libre, tiene la filosofía que en 48 horas te lo entrega en tu domicilio. O Amazon, lo compras y en menos de 72 horas lo tienes en tu domicilio. Y siempre cumplen o tratan de cumplir con esa filosofía. Entonces, si nosotros tenemos esa filosofía de responder a la necesidad de un cliente en menos de cierto tiempo, vamos luchando por lograrlo, ¿no? Pero recuerden, siempre tenemos que protegernos porque hay muchas variables que son incontrolables por nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes en ese sentido. Ahora, si vamos a hacer entregas, pues también tenemos que pensar en la logística de una posible devolución o que el producto llegó en un mal estado, como el ejemplo que puse ahorita, ¿no? Y que obviamente eso le cuesta, le traería un costo adicional a la empresa. Probablemente, y no le he preguntado a Salvador, que es el dueño de la brújula, no sé si él haya optado por no tener ya como Rapid dentro de sus procesos de distribución o no sé qué haya manejado, porque al final de cuentas Rapid no va a responder ante la entrega de un alimento en mal estado por el manejo, no el mal estado en cuanto a a los insumos, ¿no? Que se haya perdido, por ejemplo, no, sino al manejo, a ese traslado. Y si a eso le ponemos que estos chavos que andan en las motos, híjole, andan a toda velocidad y pasan por baches, pasan por banquetas, imagínense, ¿no? Piden una ensalada y ya te llega toda revuelta, no hay necesidad de ponerle ya ni el aderezo ni nada, ya viene todo listo, ¿no? Entonces,
esa parte hay que trabajarlo también y eso tiene que ver con la plaza, ¿no? ¿Quién va a estar al frente o quién va a dar la cara por nosotros como socios o como inversionistas ante los clientes, ¿no? Entonces, y ahora en este tiempo se incrementó demasiado, yo me atrevo a decir demasiado, no les podría decir un porcentaje porque no tengo una forma de compararlo, pero lo que sí es verdad es que ahora las plazas se están manejando de forma virtual. O sea, todo ahora uno entra a través del celular o entra a través de un computador y con el solo hecho de poner en un search o en un buscador, poner ahí hamburguesa Don Tito y te va a aparecer inclusive los horarios de apertura, de cierre, si tiene varios puntos de ventas te los va a señalar en el Google Maps, te va a decir cómo llegar, si necesitas hablar por teléfono, o sea, todo te lo da ya el Internet, la base de datos, la Big Data, ya todo está en línea, todo está en la nube y podemos nosotros fácilmente localizar plazas de cierta empresa a través de esos puntos de ventas. Entonces, y también nos permite a través de esas plataformas, pues precisamente hacer pedidos en línea, ¿no? Sin la necesidad de salir de tu casa, obviamente con esa incertidumbre, vaya, que tiene asociado todos los proyectos, ¿no? Y un proyecto de esta naturaleza, de hacer entregas a domicilio, tiene la incertidumbre de que te pueda pasar eso, ¿no? De que tu producto llegue en mal estado por el manejo, no por la hechura, pues no por la forma en que se elaboró, sino por el transporte. ¿Sí? Las empresas como Amazon, como Mercado Libre, como todas esas plataformas tratan de cuidar mucho eso, ¿no? Liverpool también, yo acabo de hacer una compra de una pieza de mármol, creo, de granito, no me acuerdo, era para mi hija, y venía, híjole, venía totalmente blindada, ¿no? Con una espuma, con hielo seco, con cartón, no, todo, precisamente para que no se quebrara, ¿no? O le pasara algo en el transporte. Entonces, eso es muy, muy importante ahorita y siempre lo he comentado. Ahorita todas las empresas ya deben de tener puntos de venta localizables a través de las redes sociales o a través del Internet o páginas web. Entonces, eso es importante. El precio, jóvenes, aquí vamos a entrar en otra materia que es el precio. Y bueno, la pregunta que uno se hace, pues, ¿qué precio debo yo tener? Bueno, no yo como persona, sino ¿qué precio debe tener? Aquí no es debo, ¿no? Aquí debo, estoy hablando del producto, ¿no? No de uno como persona. Creo que correctamente debería haber sido ¿qué precio debe tener, ¿no? Pero bueno, el precio que debe tener nuestro producto o servicio que vamos a proporcionar u ofrecer a nuestro mercado. Entonces, este es una parte importantísima porque también depende del precio, es el éxito que va a tener nuestro producto. No podemos tener un precio muy alto, pero tampoco podemos tener un precio muy bajo. ¿Sí? Un punto de referencia, y creo que lo veíamos en la administración financiera, lo habíamos comentado, que un punto de referencia siempre es, válgame la redundancia, el punto de equilibrio, donde el punto de equilibrio es donde se igualan nuestros ingresos totales con los costos totales, ¿no? Entonces, ese es un punto de equilibrio donde nosotros podemos partir, obviamente, para poder determinar mi precio, y para eso nos exigen que conozcamos pero muy bien, por no decir perfectamente bien, nuestra estructura de costos. Cuánto me cuesta el producto, hacerlo, producirlo, fabricarlo, comercializarlo, mis insumos, mis materiales, mi mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito yo conocer a profundidad la estructura. ¿Sí? Y para eso, pues también tenemos que partir del conocimiento previo, del saber quién va a ser mi consumidor, quién va a ser mi mercado, quién va a ser mi competencia, que eso se analiza obviamente lo que estamos haciendo, que es el estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a arrojar, entre otros datos, pues quién es nuestro consumidor, es decir, el hábito y la frecuencia de consumo. ¿Sí se acuerdan cuando veíamos eso de los agentes del mercado? Entonces ahí vamos nosotros a conocer cómo es el comportamiento de nuestro consumidor, cuánto está pagando, cuánto está dispuesto a pagar, ¿sí? Porque esa información nos va a arrojar
muchos parámetros para poder nosotros fijar nuestro precio. El mercado, qué tan elástico es nuestro mercado, qué tan inelástico es nuestro mercado, cómo se mueve la oferta, la demanda. Entonces, eso también es importante antes de fijar los precios, conocerlo. Los costos, pues es lo que mencioné ahorita, pero eso es al interior de nuestra empresa, ¿sí? O sea, saber cuánto nos cuesta. Y obviamente parte de la estructura de los costos tiene que ver precisamente con nuestros proveedores. Y con los proveedores nosotros tendríamos que tener la habilidad de poder negociar precios, negociar tiempos de entrega, volúmenes de entrega, ¿sí? Condiciones de entrega. Lo que sí no vamos a negociar y que ya no se negocia es la calidad. Si alguien quiere negociar la calidad con un proveedor, mejor desháganse de él, porque al final de cuentas los que van a dar la cara por una mala calidad son ustedes como empresarios y no el proveedor. El proveedor ni siquiera lo van a conocer sus clientes, ¿sí? Al final de cuentas a ustedes son los que van a demandar o a ustedes son los que los van a acusar o los van a señalar por haber vendido un producto de mala calidad porque compraron productos de mala calidad a un proveedor, ¿sí? Para hacer y fabricar un producto que al final de cuentas el cliente pagó los trastes rotos o los platos rotos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente es conocer la competencia, o sea, cuál es la competencia, con quién me estoy enfrentando, esta competencia, cómo está distribuyendo el producto, cómo lo está vendiendo, a qué precio lo está vendiendo, en qué condiciones lo está entregando o cómo lo está entregando. Entonces, ¿qué plataformas está utilizando? Si está utilizando Uber Eats, Rapid, todas esas plataformas que ahorita salieron a relucir y que se están dando a conocer. Bueno, todo eso tenemos que conocerlo, ¿ok? Porque al final de cuentas, como dice este último párrafo, el consumidor es el que va a decidir si realmente nosotros hemos fijado correctamente nuestro precio. ¿Por qué? Ya lo había comentado ahorita en la clase al inicio. Habemos muchas personas que comparamos lo que pagamos contra lo que recibimos. ¿Ok? Ese valor que recibimos, ese beneficio que recibimos como parte de una transacción versus lo que estamos pagando o desembolsando por eso. Entonces, siempre hacemos la comparación. ¿Y qué decimos? Válgame, tan caro que me costó para lo que sirve o para lo que es, y que yo pensé que iba a ser otra cosa. Entonces, hacemos esa comparación. Siempre lo hacemos, ¿no? Consciente o inconscientemente lo hacemos. Y bueno, hay algunas estrategias con base en esto que estoy mencionando que podemos nosotros de forma genérica mencionar. Tenemos las estrategias de penetración, los precios, cuando se trata de un nuevo producto en un nuevo mercado o en un mercado existente, ¿por qué no? Siempre vamos a manejar un precio de penetración y estos precios por lo regular suelen ser bajos, o sea, bajos al grado de poder nosotros atraer clientes, ¿sí? Atraer clientes. Podemos probablemente manejar un precio tan bajo como es nuestro punto de equilibrio y conformarnos mientras nos damos a conocer con solo sacar para nuestros costos unitarios, ¿sí? Sin pensar en grandes márgenes de ganancia, porque lo primero es hacernos de una cartera de clientes y poco a poco vamos a ir trabajando en el precio, es decir, le vamos a ir subiendo poco a poco para que el cliente no vaya sintiendo ese incremento en el precio. Por lo regular, los precios de penetración suelen ser bajos. Sin embargo, jóvenes, hay sectores donde el precio de penetración suele ser alto y ese precio se llama precio de descremado o screaming pricing, ¿no? El precio de descremado empieza con un precio muy alto y después empieza a descender conforme se vaya aceptando el producto. ¿Y por qué entran con un precio muy alto esos productos? Porque por lo regular los costos unitarios de fabricación son muy altos. ¿Por qué? Porque son productos que tienen que ver con el sector de las tecnologías. Por ejemplo, entra el iPhone y el iPhone entra con un precio altísimo de 32,000 pesos. Al cabo de un año, 2 años, el precio del iPhone, después de haber sido aceptado por la mayoría de los clientes a los cuales va dirigido o el sector, empieza a bajar su precio. ¿Por qué? Porque ya salió una nueva versión, ¿sí? Lo mismo sucede con los software, lo mismo sucede, perdón, con los automóviles, los nuevos, los del 2021, ya están ahorita a la venta del 2021, y los del 2020 ya bajaron sus precios también. Entonces son precios de penetración que se les llama, ¿no? Lo mismo sucedió con el Blu-ray. Blu-ray, me acuerdo, la tecnología del rayo azul para la lectura de DVDs, que vino a desplazar los CDs,
y los CDs a su mismo tiempo desplazó a lo que fue los VHS, a lo mejor ya no les tocó a ustedes, los que son los tapes o las videocaseteras, pero bueno, volviendo al ejemplo, Blu-ray también empezó con un precio muy altísimo, altísimo, yo recuerdo que valía 10, 12 mil pesos el aparato. ¿Sí? Pero obviamente también estaba la cuestión de que había muy pocos discos que podían ser leídos en ese dispositivo. Ahorita ya te cuestan 500, 600 pesos, ¿no? Entonces, eso es el precio de penetración. Tenemos que pensar y va a depender mucho de nuestro producto. El otro es el precio diferenciado, que por lo regular, cuando son los precios diferenciados, estos precios son un poquito altos. ¿Por qué? Porque llevan esa esencia de la innovación, ese elemento diferenciador que lo hace, válgame la redundancia, ser diferentes con el de la competencia. Entonces, esa estrategia de diferenciación también lleva su precio implícito, ¿no? Y es el precio diferenciado, ¿ok? Diferenciado con el de la competencia. Sin embargo, ese precio que es diferenciado siempre se le va a añadir un valor agregado, ¿ok? Un valor agregado. Y está el precio de la competencia, es decir, por eso es importante lo que mencionaba yo ahorita, que hay que analizar mi competencia. ¿Cuál es el precio que la competencia actualmente está manejando? Y con base en ello, yo puedo hacer un estimado y decir, ok, si la competencia 1 la está dando en 5 pesos, la competencia 2 en 4.95, la competencia 3 en 5.10, pues probablemente saco un promedio y decir, bueno, voy a entrar al mercado con un precio de 5 pesos con 5 centavos y voy a estar en el juego porque voy a estar en ese rango, entre el rango mínimo y el rango máximo. ¿Sí? Obviamente, jóvenes cuidando la estructura de costos, porque si 505, que es el precio promedio con el cual yo voy a entrar, está por debajo de mi costo unitario, pues voy a perder y no tendría caso. Entonces sí también tengo que cuidar las dos partes, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de pasar cómo podemos establecer algunos tipos de precios con base a estas estrategias, ¿no? Que son estrategias genéricas. Sin embargo, bueno, voy a terminar aquí con este ejemplo. Hay diferentes tipos de precios. Tenemos el precio psicológico, es muy común. Por ejemplo, este precio, el psicológico, tiene que ver con la fijación de precios que corresponden a valores de números impares. ¿Cuántos de ustedes no han visto precios por ejemplo, los números impares, por ejemplo, el 5 y el 9, que funcionan mejor en otros contextos, por ejemplo, racionales? Hay que recordar que el ser humano lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, no es lo mismo ver, y lo pongo aquí, no es lo mismo ver 5.99 o este ejemplo que está aquí al lado izquierdo, ver 4 que ver 3.99. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque yo leo de izquierda a derecha y lo primero que yo veo y trunco mi lectura es en 4 y aquí lo trunco en 3 y el punto 99 sale sobrando. Eso es un precio psicológico y eso se utiliza mucho en los Estados Unidos, ¿sí? 9.99, 99.99 y no es lo mismo ver 99.99 que ver 100. Y me dirán que es simple, profe, o sea, pero es realidad, jóvenes. Es un contexto racional, es cuestión mental, porque el ser humano así es. Lee de izquierda a derecha los números. Entonces, si yo veo 99, inmediatamente voy a pensar que 99 es menor que 100. Si yo veo 100.00. ¿Sí me explico? Aunque la diferencia sea un centavo. Pero esos son precios psicológicos que atraen a mucha gente que es sensible al precio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, en los jabones antibacteriales que dicen el 99.99 y es el 1%, pues 1% solamente, ¿no? 99.99 estaríamos hablando del punto 01. Ajá. Pero ese 99.99 tiene que ver con la cuestión de la eliminación de gérmenes, virus y bacterias. No es el precio. Pero, No. Pero, o sea, sí, pues, que según esto lo quita, pues el 99.99. bueno. Diciendo la bacteria. Ok, Lisbeth, sí, ya te entendí. Lo que pasa es que en el ramo de la medicina, sumado con la estadística, no hay un producto que te elimine, o sea, estadísticamente hablando y médicamente hablando, no existe un producto que te elimine el 100%. No hay. En la estadística no existe una probabilidad del 100%. Siempre va a haber una probabilidad del 99.99, que es un margen de error del punto 001.
porque si le sumas 0.01 al 99.99 te da el 100, pero siempre lo ponen así. Difícilmente vas a encontrar un producto que diga, elimina el 100% de los gérmenes. Mentira, es una falacia, no existe. Por eso los productos se atreven a poner que el 99.99 siempre va a haber un riesgo de error asociado a cualquier evento. Siempre, siempre, siempre. Obviamente, entre más alto sea el riesgo de error, pues obviamente más va a ser la cuestión de que si cubre o no cubre la necesidad que uno está buscando, ¿no? Entonces, la mayoría de esos productos ahorita en tiempos de pandemia se están preocupando por tratar de eliminar la mayor cantidad de gérmenes, virus y bacterias, incluyendo lo que es el SARS, ¿no? El coronavirus. Y los que están probados científicamente eliminan el 99.99. Y así como ustedes ven, muchos los hacen, qué simple, ¿por qué no le pusieron el 100? O válgame Dios, o sea, no, es que así es. Estadísticamente y médicamente y científicamente así es, 99.99. De tal suerte que si utilizamos el gel, siempre va a haber un mínimo, el 1% de que quede una bacteria viva. ¿Sí me explico? Por eso también te dicen, hay que lavarse las manos, no nomás conformarse con el gel, ¿no? Entonces, esa es la explicación que se le da a lo que es el 99.99, ¿no? Pero hablando ya básicamente de precios, tiene esa función racional de poder nosotros leer de izquierda a derecha y decir el 99 es menor que 100, ¿no? Aunque sea 99.99. Profe, Mándeme, dígame. ¿puedo salir? Es que tengo un pendiente. Sí, claro, a ver, déjeme nada más pasar la lista, la estoy pasando en este momento. Muy bien, listo, jóvenes. Bueno, miren, si no hay otra pregunta, comentarios, bueno, yo aquí termino mi clase y yo les agradezco que hayan atendido la videoclase. Nos estaríamos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Les encargo mucho la actividad. Gracias. Les encargo mucho la actividad número 2 que se entrega el próximo lunes. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien, cuídense. Buen fin de semana.